Muy bien, vamos a ver este segundo video del armado de un reloj analógico. Todavía vamos a armar esto en papel para que en el tercer video lo armemos o lo implementemos en el lenguaje de programación de Delphi. ¿De acuerdo? En el primer video usamos el paquete CorelDRAW para dibujar nuestro modelo de reloj. ¿De acuerdo? Ahora lo que vamos a hacer es dar a conocer algunos puntos que necesitamos tener de este reloj para poder graficar todo el reloj. ¿De acuerdo? De antemano ya, ¿cómo se llama? Dibujé esta figurita para explicar en esta figurita todo lo que tenemos que conocer. ¿De acuerdo? Primeramente tenemos un reloj. El reloj va a ser dibujado en un círculo y en ese círculo va a haber un radio y ese radio va a ser aquel segmento que va a empezar en este punto inicial y se va a ir hasta aquí arriba, ¿de acuerdo? Hasta el borde del círculo. Ese va a ser el radio del círculo. A ese segmento le vamos a llamar radio del reloj y en Delphi lo vamos a conocer simplemente como radio, ¿de acuerdo? Es el primer punto que debemos conocer de este reloj analógico para armarlo. El segundo punto que vamos a conocer es la longitud que existe. Si se dan cuenta, entre el borde del círculo y el primer dial va a haber una separación. Esa separación esta es la que voy a marcar aquí. Esa separación que estoy colocando aquí con esta flechita, también la debo conocer, ¿de acuerdo? Y esa va a ser la separación que hay entre el borde y la cabeza del dial, ¿de acuerdo? Entonces, a eso le vamos a conocer como separación borde-dial, ¿de acuerdo? Así como lo tenemos aquí. ¿Sí? Entonces la separación entre borde y dial lo tenemos que conocer necesariamente. Y luego nosotros lo vamos a conocer en Delphi como simplemente separación borde-dial. ¿Sí? ¿Qué más vamos a conocer? Vamos a conocer lo siguiente. Recordemos que el dial va a tener una cierta longitud. Esa longitud del dial también lo tenemos que conocer. Recuerden que hay diales horas y diales segundos o minutos, que son los más pequeños, ¿no es cierto? Aproximadamente el dial de los minutos o segundos va a ser la mitad del dial de las horas, ¿de acuerdo? Entonces necesariamente debemos conocer qué longitud va a tener el dial de las horas, o si no de los minutos o segundos, ¿sí? Entonces a esa longitud le vamos a llamar longitud dial, ¿de acuerdo? La longitud del dial simplemente en Delphi lo vamos a conocer como longitud dial. Muy bien, ahora si nos percatamos, a pesar que esté un poco muy pequeño, va a haber una separación entre el dial de las horas y la cajita donde vamos a dibujar el texto, ¿sí? Esta pequeña longitud también necesariamente lo tenemos que conocer. Va a ser la separación que hay entre el dial y esta caja de texto, ¿de acuerdo? Entonces, eso también necesariamente lo tenemos que conocer o lo tenemos que introducir a Delphi para poder armar nuestro reloj, ¿de acuerdo? Esta es la separación del dial texto, ¿sí? Y le vamos a llamar simplemente separación dial texto, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, en esencia, lo único que debemos conocer para poder armar nuestro reloj son, 1 es el radio del reloj, 2 es la separación que va a haber entre el borde del reloj y el dial y la cabeza del dial. También debemos conocer la longitud que va a tener el dial y por último tenemos que conocer la separación que hay entre digamos, el pie del dial y la cabeza de este rectángulo que va a contener nuestro texto, ¿de acuerdo? O sea, los numeritos de las horas. Muy bien. Pero nos preguntaremos, ¿no? Pero la caja de texto también tiene dimensiones, también tiene un ancho y tiene una altura. Un ancho y un alto tiene, ¿no es cierto? Y eso no lo vamos a conocer. Sí lo vamos a conocer, pero lo vamos a conocer de manera automática. ¿Por qué digo de manera automática? Porque va a depender de la fuente o del tamaño o del estilo que le vamos a dar al texto para poder dibujar este rectangulito, ¿de acuerdo? En Delphi afortunadamente tenemos propiedades que nos permiten calcular el ancho que puede tener nuestro texto en píxeles y el alto que puede tener nuestro texto en píxeles. A ese ancho y a ese alto, ¿de acuerdo? Al ancho del texto y al alto del texto le vamos a denotar por las variables WT y HDT, ¿de acuerdo?
Aquí vemos, ¿sí? Vemos acá que estoy poniendo WT. WT va a indicar el ancho que va a tener nuestro texto, que con Delphi lo podemos conocer usando la propiedad del canvas, ¿de acuerdo? Y también podemos conocer el alto del texto, que lo vamos a llamar aquí HDT. Entonces, esto va a ser el ancho del texto y esto va a ser el alto del texto. Pero como yo quiero que el rectángulo sea más grande que las dimensiones del texto, para que el texto se pueda mostrar de la mejor manera, es por eso que le estoy multiplicando por 2 al largo del rectángulo, por 2 al ancho del texto, y eso va a ser el largo del rectángulo. Y estoy multiplicando por 2 al alto del texto para que sea en el ancho del rectángulo. ¿De acuerdo? Recordemos que el ancho, acá un pequeño error hubo, no es ancho, es alto del texto, es el alto del texto, ¿sí? Es el alto del texto, ¿de acuerdo? Vamos a, ¿cómo se llama? A borrar esta parte. Ya está. No es ancho, sino es alto del texto, ¿de acuerdo? Es el alto del texto. Muy bien. Vamos mejor a escribirlo aquí. Este es el alto del texto, la altura del texto, ¿de acuerdo? La altura del texto le vamos a llamar, esta es la altura del texto, ¿sí? La altura del texto va a representar, o va a tratar de armar esta altura del rectángulo, ¿de acuerdo? Este es el alto del rectángulo. El alto del rectángulo se va a medir en función del alto del texto. Y como lo voy a medir, simplemente lo voy a multiplicar por 2, ¿de acuerdo? Muy bien. El largo del texto viene a ser todo esto, que viene a ser el ancho del texto, ¿de acuerdo? Que va a estar dado por 2 veces WT y acá va a estar por 2 veces HDT, ¿sí? Y el texto va a estar aquí adentro. Aquí va a estar el texto. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, una vez que ya hemos establecido esto, quizás sería bonito indicar que esto que está aquí se va a generar de manera automática. Esto va a ser automático. ¿Y de quién va a depender? Va a depender de la fuente que va a tener nuestro texto. Y estos 4 elementos o propiedades que vamos a definir nosotros o que vamos a tener tienen que ser dados de manera manual. O sea, nosotros tenemos que introducir estos valores para poder armar de la mejor manera nuestro reloj analógico. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las medidas que vamos a utilizar. Esto es sobre todo lo que vamos a tener que utilizar de manera manual para poder armar todo este reloj analógico. Y estas 2 medidas que tenemos aquí van a generarse de manera automática porque va a depender de la fuente del texto, ¿de acuerdo? De la propiedad font del canvas va a depender eso. Recuerden que la propiedad font aparece el alto, claro, aparece el tamaño del texto, ¿sí? Aparece la fuente, ¿cómo se llama? El estilo del texto, ¿sí? Entonces, estas propiedades van a hacer que el texto sea más grande o sea más pequeño, ¿de acuerdo? Y yo quiero que se genere eso de manera automática, con estas 2 propiedades que también el Canvas lo proporciona, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces ya tenemos esto, entonces vamos a quitar esto para que podamos seguir hablando. ¿Qué más? Ahora, ¿qué es lo que necesitamos ahora? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora con estas longitudes que hemos obtenido acá? ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, nuestra misión es graficar o dibujar todo este reloj analógico y todavía que tenga movimiento, ¿no es cierto? Entonces, vamos nosotros a empezar a graficar todo como lo hicimos en Corel. Vamos a empezar a dibujar este puntito que está aquí, este puntito que está aquí, este puntito que está aquí, este puntito que aparece aquí y este que está aquí. Quiero saber las coordenadas de esos puntos. ¿Por qué quiero saber las coordenadas de esos puntos? Porque a partir de aquí voy a empezar a rotar esos puntos para obtener los puntos que aparecen en el dial de los segundos o los puntos que aparecen en el dial de las horas. ¿De acuerdo? Entonces nuestra misión es solamente conocer estos puntitos, establecer las posiciones de estos puntos para poder obtener todos los demás puntos mediante rotación, como lo aprendimos en el video número 3 y número 4. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar por este primer punto. Este primer punto que vamos a empezar, vamos a borrar esto, va a ser este que está aquí. ¿Sí?
Como este punto es el punto inicial del dial, es la cabeza del dial, a este punto le vamos a llamar, ¿qué les parece si le llamamos DI? ¿Sí? DI. Ese punto se va a llamar DI. ¿Cómo va a ser esto? Va a ser el punto inicial del dial. ¿De acuerdo? Ese es el punto inicial del dial, va a ser. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ponerle coordenadas. ¿Y qué coordenadas le vamos a poner? Recordemos lo siguiente. Sabemos que la longitud, como se llama, que va desde el centro del círculo o del centro de este reloj hasta el borde, viene a ser el radio. Es el radio, lo que hemos marcado como radio, ¿no es cierto? Y además de eso sabemos que esta longitud que va desde el borde hasta ese puntito viene a ser la separación borde-dial, ¿no es cierto? Si yo quiero saber con respecto a este punto que aparece aquí, este punto de color negro, ¿qué distancia hay desde este punto hasta este dial? Simplemente tengo que restar el radio menos la separación borde-dial y voy a obtener esta longitud que aparece aquí, ¿no es cierto? Voy a obtener esa longitud, ¿sí? Ahora, además de eso, ¿por qué voy a empezar aquí? Porque quiero hacerlo como lo hice en Corel. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces, ahora, antes creo que de pasar a esto, hubiera sido importante hacer recalcar lo siguiente. Recordemos que este punto que aparece aquí es el punto trasladado del origen, ¿de acuerdo? Las coordenadas que vamos a manejar aquí son relativas. Y por eso, se conoce en Delphi como el X positivo, esto se conoce como el X negativo, vamos a escribir acá el X negativo, esto es el Y negativo, y este es el Y positivo, ¿no es cierto? Así se conoce en el plano Delphi, como vimos en los 4 primeros videos, ¿sí? Entonces, yo quiero saber las coordenadas de este punto. Si te das cuenta, este punto se encuentra solamente en el eje Y, por lo tanto la coordenada X de este punto va a ser 0. Pero la coordenada Y va a ser la longitud que hay desde el centro hasta esta medida que aparece aquí, que no es nada más que la diferencia entre el radio y la separación borde-dial. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a este segmento le vamos a llamar el radio del dial, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a armar? Vamos a ver aquí que ya lo tengo escrito, ¿sí? Vamos a ver las posiciones de los puntos con que se van a rotar, ¿sí? Y vamos a ver el radio del dial. El radio del dial es justamente esto que aparece aquí. Y el radio del dial lo vamos a calcular de la siguiente manera. Va a ser, le estamos llamando RDI, radio del dial inicial, o sea, del punto inicial. Y vamos a ver acá nosotros que va a ser solamente la diferencia entre el radio y la separación del borde dial, ¿no es cierto? Y lo vamos a armar, y este punto se va a armar con coordenada X igual a 0 y coordenada Y, la longitud de este dial, ¿de acuerdo? Pero como estamos en el eje Y negativo, esa longitud se va a escribir con signo negativo, así como aparece aquí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en las coordenadas de este punto van a ser 0, porque estoy en el eje y va a ser la longitud de este radio, que le estamos llamando RDI, ¿de acuerdo? Y le ponemos el signo negativo, ¿por qué? Porque estamos ubicados en el eje Y negativo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, ya tengo las coordenadas de este punto. Entonces, como ya tengo las coordenadas de este punto, vamos ahora a obtener las coordenadas del siguiente punto. ¿Cuál es el siguiente punto que quiero conocer? Es este punto que aparece aquí. Este punto que aparece aquí lo voy a conocer como dial, como DF. ¿Qué significa DF? Va a ser el punto o el dial punto final. Si este es el dial, este va a ser su punto inicial, este va a ser su punto final. Y a ese punto final le vamos a llamar DF, dial F. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces eso ya lo vamos a escribir acá. Y va a ser, bueno, primero vamos a ver que va a ser, este punto lo vamos a conocer como el punto, ¿cómo es? La posición final del dial, ¿de acuerdo? Ahora, esta posición final va a tener un radio,
Y ese radio no es nada más que la diferencia entre, recuerden que ya conocemos esta longitud, la longitud es el radio del dial en su punto inicial, ¿de acuerdo? Ahora recuerden que también conocemos esta longitud que aparece aquí. Esta longitud también la conocemos, que viene a ser la longitud del dial. Si nosotros restamos, ¿cómo se llama? El radio del dial, punto inicial, le restamos con esta longitud, vamos a obtener el radio de este puntito que aparece aquí, ¿sí? Este radio lo vamos a poner aquí. Este radio lo voy a conocer simplemente restando el radio del dial inicial con esta longitud del dial, ¿no es cierto? ¿Sí? Y vamos a conocer esta medida. Y esto es justamente lo que tengo escrito acá, ¿sí? El radio del dial inicial, el radio del dial punto final, que lo estamos llamando RDF, este radio que aparece aquí, este de color verde, ¿sí? Que no es nada más que el radio del dial inicial, que lo conocemos del punto anterior, ¿sí? Y le quitamos la longitud del dial, ¿de acuerdo? Y con eso conocemos el radio o la longitud que va a haber entre el origen y este puntito que se llama DF. Muy bien, entonces ya conozco esta medida. Entonces, ¿qué coordenadas va a tener este punto? Al igual que el anterior, como estoy ubicado en el eje Y, va a tener como coordenada X igual a 0 y como coordenada Y esta longitud. Pero como estamos en el eje Y negativo, esta longitud se va a escribir con signo negativo. ¿Estamos de acuerdo? Y tenemos la ubicación de este punto que aparece aquí. Ya tenemos esa ubicación, ¿sí? Y esa ubicación va a tener coordenada 0, menos el radio del dial final. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, ya conocemos este puntito entonces. Ahora lo que quiero conocer es este punto que aparece aquí. Este punto que aparece aquí, que le estoy marcando acá de color rojo, va a ser la posición inicial de este rectangulito que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Va a ser la posición inicial y también quiero conocerlo. Recordemos nosotros que esta longitud hasta aquí, no sé si se nota, ya lo conocemos, ¿sí? Y también este pedacito, esta separación también lo conocemos como separación dial-texto. Si nosotros restamos el radio del dial final con esta separación, voy a poder obtener el radio, ¿cómo se llama? Vamos a ver acá. Voy a poder obtener el radio de este puntito que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Este puntito no es nada más que la diferencia entre el radio del dial final o del punto DF con esta separación que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Ahora, a este puntito que tenemos acá le vamos a llamar, a ver, ¿qué le vamos a poner? Le vamos a poner TI. ¿Por qué le digo T? Porque ahí va, este es el rectángulo del texto, ¿no es cierto? Entonces a este puntito tenemos que llamar TI. ¿Sí? Muy bien. Y este TI, como está ubicado en el eje Y, a ver, primero vamos a ver. ¿Cómo le vamos a llamar? Le vamos a llamar radio del rectángulo punto inicial. Este radio del rectángulo punto inicial simplemente va a tener como medida la diferencia entre el radio del dial final y esta separación de aquí. ¿De acuerdo? Como lo tenemos escrito aquí. El radio del dial, el radio del T inicial va a ser, acá un pequeño error. Acá vamos a corregirlo. ¿De acuerdo? Vamos, acá no es RTF, acá es, seguramente cuando copié se alteró. ¿Sí? Este va a ser el radio del dial final menos la separación del dial texto. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces ya conocemos esta medida que aparece aquí con esta flecha de color azul. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, entonces, ¿qué coordenadas va a tener este punto TI? Este punto TI va a tener coordenadas, como estamos en el eje Y, su coordenada X va a ser 0 y su coordenada Y va a tener esta longitud, esta medida, pero con signo negativo porque estamos en el eje Y negativo. ¿De acuerdo? Entonces, el RTI, mejor dicho, el punto TI va a tener coordenada 0, menos el radio TI. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, de la misma manera, quiero conocer cuánto vale este puntito que aparece aquí. Este puntito que aparece aquí le vamos a llamar TF. ¿De acuerdo? Le vamos a llamar TF.
Y si yo le voy a llamar TF, entonces yo quisiera saber qué longitud o qué radio va a tener este puntito con respecto a este punto que aparece aquí, ¿no es cierto? Entonces la longitud no es nada más que restar, vamos a restar. Como sabemos que esta longitud del rectángulo, esta altura del rectángulo lo conocemos de manera automática porque vale 2HT, ¿sí? 2 por HT, como lo vemos aquí, 2 por HT es la altura del rectángulo, ¿sí? Escribirlo mejor, 2 por HT, ¿sí? Entonces, simplemente a este segmento le vamos a quitar esta altura y vamos a obtener, ¿cómo se llama? Vamos a ponerlo aquí. Vamos a poder tener este radio o esta longitud que aparece aquí, ¿no es cierto? Y esa longitud sería el radio del texto o del radio del rectángulo final, ¿de acuerdo? Así le vamos a llamar, ¿sí? Entonces, esto que está aquí lo vamos a quitar y solamente vamos a mantener esta longitud que aparece aquí, ¿sí? No es nada más que la diferencia entre el radio que genera TI menos 2 veces o menos esta medida que es 2 veces HT, ¿de acuerdo? Y esa va a ser la longitud del TF, ¿sí? Pero antes de hablar un poquito de esto, lo más importante de todo esto es que ¿cómo grafico el rectángulo? Para graficar el rectángulo, antes de colocar las medidas del TF, vamos a darnos cuenta que con Delphi, para graficar un rectángulo, yo debo saber cuánto vale este puntito y cuánto vale este puntito. Si yo le doy las coordenadas de este punto y este punto, yo voy a poder graficar este rectángulo usando Delphi. Y este puntito le vamos a llamar left top, como en Delphi, ¿no es cierto? La esquina superior izquierda se conoce como left top y la esquina inferior derecha se conoce como right bottom, que lo vamos a llamar como RB, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo se llama? Este puntito, LT, que le estoy llamando, el puntito es left top, que le estamos llamando LT, está a la misma altura que el TI, ¿no es cierto? ¿Qué significa esto? Que este puntito va a tener la misma coordenada Y que el TI, pero su coordenada X está siendo desplazado esta longitud. Pero esta longitud, pues nosotros sabemos que la longitud de este rectángulo va a ser 2 veces WT. Por lo tanto, esta longitud va a ser WT. Entonces, la coordenada X de este punto LT va a ser la coordenada de X de este punto menos WT, porque estoy yendo en el lado izquierdo, ¿no es cierto? Y va a ser a la misma altura. Eso es lo que tengo escrito acá. A ver, vamos a bajar un poquito, y aquí está. ¿Qué coordenadas va a tener LT? LT va a tener las coordenadas, la misma coordenada Y del TI. Si te das cuenta, la coordenada Y del TI es menos RTI. La misma coordenada Y tiene. Pero su coordenada X va a ser desplazada desde la posición X igual a 0 hasta la posición donde acabe esta longitud WT. Como estoy en el lado izquierdo, se va a denotar por menos WT. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. De la misma manera, a ver, ahora vamos a hallar este punto TF. Este punto TF ya hemos visto que va a tener longitud radio TI menos 2 veces HT. ¿De acuerdo? Ese va a ser el radio que va a tener el TF. Acá lo he desplazado. Esto tiene que ser acá arriba. Lo he movido. A ver cómo es esto. Ya. Lo he movido. Ahí está. Así era, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver. Vamos a desplazar esto. Y tenemos el radio del rectángulo. En este caso en su punto final. Este puntito que tenemos aquí, y su radio va a ser, no es nada más que el radio TI, y restado con esta longitud 2 veces HT. Ahí está. ¿Estamos de acuerdo? 2 veces HT. Entonces ya tenemos ese radio. Este punto va a tener coordenadas, como estoy en el eje Y, su coordenada X va a ser 0, y su coordenada Y va a ser esta longitud, pero con signo negativo, porque estoy en el eje Y negativo. ¿De acuerdo? Y lo que nos interesa a nosotros es conocer la posición RB, la posición right bottom de este rectángulo. Entonces, recordemos también que como el largo del rectángulo es 2 veces WT, entonces esta longitud de aquí es WT también, porque WT más WT me da los 2 veces WT. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces vemos que el punto RB está a la misma altura que el punto TF. Como están a la misma altura, entonces la misma coordenada Y van a tener.
pero la coordenada X va a ser desplazada desde el punto 0 hasta este punto que tiene una distancia WT. Como esta distancia hacia el lado derecho es positivo, porque estamos en el X positivo, entonces este punto va a tener coordenadas las que voy a escribir acá. A ver, el eje X va a tener coordenadas WT y el eje Y va a tener coordenadas la misma que el TF. Si te das cuenta acá, la misma coordenada que tiene TF lo tiene RB, la misma coordenada Y, pero su coordenada X ahora es positiva WT. ¿De acuerdo? Entonces ya sabemos cuánto vale esta medida que aparece aquí. ¿Sí? Este puntito es muy importante para nosotros porque este puntito nos va a dar a nosotros la formación de este rectángulo que tenemos aquí. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Vamos a mover esto aquí. Se ha desplazado. Muy bien. Entonces ya tenemos eso. ¿Sí? Entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos ahora vamos a hablar del segundero, del minutero y del horario. El segundero, minutero y horario también tienen medidas y esas medidas las vamos a establecer ahora. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Primero recalquemos, a ver cómo era esto. Esto era el DI. Vamos a hacer con otro color. Este es el DI. ¿Sí? Este puntito aquí es el DT o el DF. Este puntito aquí es el TI. Este puntito aquí es el TF. ¿No es cierto? Este puntito aquí, quizás hubiera sido mejor hacerlo con otro color aquí, para que se vea la diferencia. ¿Sí? Muy bien, entonces, este puntito aquí es el TI. Este puntito aquí es el TF. ¿Sí? Acá están los puntos TI y TF. Este puntito de aquí, vamos a colocar aquí, es el punto RB, mejor dicho, LT, left top, y este puntito aquí es el punto RB, o sea, right bottom, que ya tenemos sus coordenadas aquí establecidas. Todas en función de estas cuatro propiedades que le hemos introducido de manera manual y de estas dos longitudes que se van a obtener de manera automática. ¿De acuerdo? Entonces ya conocemos todas estas longitudes. Además de esto conocemos los radios que va a tener cada uno de estos puntos con respecto a este punto origen que tenemos acá. Todo esto está en coordenadas relativas, recordar eso, todo está en coordenadas relativas, no absolutas. ¿Sí? Muy bien. Ahora observamos el segundero. El segundero va a tener una longitud. Esa longitud va a ser el radio de este círculo que tenemos acá, esta circunferencia que estoy más o menos señalando por aquí. ¿Sí? Y ese radio de circunferencia va a ser justamente, a ver, vamos a ver acá donde lo pongo, acá está, va a ser justamente desde aquí hasta acá, ¿no es cierto? Ese va a ser la longitud que va a tener el segundero, de acuerdo, que viene a ser su radio. Ahora, si esta va a ser su longitud, entonces esa longitud ya lo conocemos como el radio TF, aquí lo tengo marcado, el radio TF, esa va a ser la longitud que va a tener este segundero, porque veis justamente hasta este borde del rectángulo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces esa longitud ya lo conocemos, entonces el radio que va a tener el segundero va a ser dada o va a ser denotado por RTF, ¿de acuerdo? RTF va a ser, vamos a colocar aquí RTF, ese va a ser el radio del segundero, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces eso lo vamos a escribir acá, a ver, el radio del segundero. A ver, vamos a hablar ahora de las manecillas del reloj y vamos a empezar con el segundero, ¿de acuerdo? Y la longitud del segundero le vamos a llamar RS, R de radio, S de segundero, por ser el más grande, ¿no es cierto? Muy bien, ahora, ¿cuál va a ser la longitud de este segundero? Simplemente le va a ser la misma longitud que tiene el radio TF, por eso le ponemos acá el radio TF, ¿sí? Y esto va a representar el 100%, porque a partir de ahora la longitud del minutero y del horario se va a manejar como un porcentaje de la longitud del radio, mejor dicho, del segundero. ¿Sí? Muy bien. Ahora, la pregunta es, ¿y qué punto va a tener
¿cómo se llama? El segundero. ¿Cuál va a ser este punto? Porque el segundero va a rotar, ¿no es cierto? La rotación va a empezar en esta línea y ahí a partir de esa línea va a empezar a rotar hacia el lado, o mejor dicho en sentido antihorario según la versión Delphi. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo determinamos este puntito? Bueno, lo tenemos determinado aquí con esta relación de 0 menos RTF. ¿De acuerdo? Yo lo he escrito acá y le estoy llamando el punto S, el punto del segundero, justamente ese mismo punto donde aparece TF, le estoy poniendo ahora el punto del segundero. ¿Sí? Solamente para tener un poco de diferencia y de mejor notación. Este punto del segundero va a tener como coordenada X igual a 0 y como coordenada Y esta longitud, este radio, pero con signo negativo. El radio del segundero, pero con signo negativo. Ahora, el radio del, ¿cómo se llama? El radio o la longitud que va a tener el minutero, que es la manecilla mediana, por decirlo así, va a tener una longitud que va a ser hasta aquí, ¿de acuerdo? Y como esta longitud no la quiero introducir, sino quiero sacar un porcentaje de esta longitud del segundero, digamos que le voy a colocar un 70% de la longitud del segundero, ¿de acuerdo? Entonces, el radio o la longitud del minutero va a tener, la vamos a representar por RM, ¿sí? La estamos representando por RM y su longitud va a ser el 70% de la longitud del segundero, ¿de acuerdo? Aquí tomo el 70% para que se entienda un poquito mejor. Y las coordenadas de este punto, como todo va a empezar aquí, va a ser, como estoy ubicado, a ver, vamos a colocar aquí el puntito, acá va a ser el punto que va a tener el minutero. Como estamos en el eje Y, la coordenada X va a ser 0 y su coordenada Y va a ser esta longitud, pero con signo negativo, justamente como lo tengo escrito acá. Ahí está. Entonces, el punto del minutero va a ser este. ¿De acuerdo? Hasta lo voy a graficar desde aquí hasta aquí esta línea. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, tenemos el horario. El horario también se va a manejar en esta pequeña circunferencia que tenemos aquí. Y su longitud va a ser hasta acá. ¿No es cierto? Que también va a ser un porcentaje del segundero. Y creo que el porcentaje que le vamos a tomar, esto más bien lo vamos a probar cuando hagamos la implementación, un 40%. ¿De acuerdo? Entonces le estamos llamando el radio del horario, que no es nada más un 40% del radio del segundero, ¿sí? Para que se armen de manera automática. Y el punto del horario, este punto que está aquí, le vamos a llamar el punto H, es el punto del horario, aquí hubo un pequeño error, aquí es el punto H, ¿sí? El punto del horario no es nada más, como estoy ubicado en el eje Y, su coordenada X vale 0 y su coordenada Y vale esta longitud, que viene a ser el radio del horario, pero con signo negativo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya tengo la longitud del horario. ¿Sí? Muy bien. Entonces ya tengo ubicado, ¿cuántos puntos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Uno se repite, estos se repiten, ¿no es cierto? Aproximadamente tengo 9 puntos para ser rotados alrededor de este punto que tenemos aquí. Si yo roto cada uno de estos puntos alrededor de este punto que es el centro del círculo, voy a poder obtener todos los puntos que corresponden a estos diales, a este rectángulo y a estas manecillas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta rotación ya hemos aprendido en el video número 4 cómo realizarla. Así es que simplemente vamos a utilizar esa fórmula. Entonces, lo que nos faltaría aquí es, ¿y qué ángulo vamos a rotar? ¿Qué ángulo voy a utilizar para rotar el horario? ¿Qué ángulo voy a utilizar para rotar el minutero segundero? ¿De acuerdo? Entonces, vamos aquí a dibujar una pequeña línea, digamos, desde aquí hasta aquí. ¿De acuerdo? Esta línea es la línea del horario. Esta línea del horario va a caminar un cierto ángulo. La pregunta es, ¿y qué ángulo voy a caminar? Recuerden que el camino, según la versión Delphi, es en sentido antihorario. Y el sentido antihorario es de esta forma, ¿no es cierto? Es contraria al sentido antihorario que tiene la forma usual, ¿no es cierto? Recuerda, esta forma que da la apariencia de sentido horario en la forma usual, viene a ser el sentido antihorario en la forma Delphi. Esto es en la forma Delphi. Estamos trabajando en la forma Delphi, porque ahí vamos a graficar este reloj. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este ángulo que tenemos aquí le vamos a llamar alfa. ¿Sí? Y la pregunta es,
¿Cuánto vale este angulito? Con Corel ya calculé ese angulito. ¿De acuerdo? Aquí también lo vamos a calcular, ¿sí? Recuerda que el horario solamente hay 12 diales horas, ¿sí? 1, 2, 3, porque son solamente 12 horas. Recordemos que este círculo se gira en base a 360 grados. Si nosotros a 360 grados lo dividimos entre 12 líneas, obtenemos el ángulo que se barre para empezar aquí y terminar aquí. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y este ángulo vale 360 entre 12, creo que vale 30. ¿De acuerdo? Entonces, los ángulos del horario y minutero segundero tenemos acá. El ángulo del horario, aquí está, que le vamos a llamar ángulo H, que está representado aquí por alfa. No es nada más que dividir 360 grados entre 12 para que me dé 30 grados. Entonces, cada horario, o sea, cada día hora, va a caminar 30 grados. 30 grados. Por ejemplo, hasta aquí son 30 grados. Hasta aquí van a ser 60 grados. Hasta aquí 90 y así sucesivamente hasta completar los 360 grados. De la misma manera, el minutero o el segundero va a manejarse bajo un cierto ángulo. El ángulo que se va a manejar para obtener ¿cómo se llama? Este segundero o minutero, como lo quieras llamar, ¿sí? Va a ser de la siguiente manera. Recordemos que como es toda la vuelta, tenemos 360 grados. Como son 60 líneas, porque son 60 segundos o son 60 minutos, dividimos 360 entre 60, me da 6. Y este va a ser el ángulo del segundero o minutero. Entonces, el ángulo del segundero o minutero va a ser, lo vamos a llamar el ángulo MS y va a ser 360 grados entre 60, porque son 60 líneas, me da 6 grados. ¿De acuerdo? Entonces, este va a ser el ángulo que va a tener el segundero minutero y este es el ángulo que va a tener el horario. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces con esto ya tenemos todas las medidas que vamos a utilizar en implementación del reloj analógico utilizando Delphi. Es muy importante saber eso porque a veces se hace videos y no se sabe de dónde salen estos valores. Recuerden que hay un estudio de antemano y ese estudio lo estoy haciendo y se los estoy mostrando. Muy bien, algo interesante también es lo siguiente. Cuando hicimos el trabajo en Corel, vimos que al colocar el texto aquí, al rotarse este rectángulo, el texto también sale rotado. Y al salir rotado, por aquí debajo ya sale el texto volteado hacia abajo. Y no se puede leer muy bien un texto volteado hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como hicimos en Corel, vamos a rotar este rectángulo de tal manera que quede de manera horizontal. ¿De acuerdo? La pregunta es, ¿y cuánto vamos a rotar? ¿O cuál es el ángulo que vamos a rotar? ¿Cuál es el ángulo que se va a rotar ese rectángulo para que quede de manera horizontal? Entonces, eso lo vamos a analizar en otra pantalla, en la pantalla siguiente. ¿Sí? Observas aquí que he tomado un fragmento de este reloj, he tomado una ampliación y solamente he considerado este punto. He considerado este rectangulito que está aquí. Y de antemano tracé dos líneas que vendrían a ser, ¿cómo se llama? Esta línea salió este puntito que aparece aquí es el punto medio de este lado, este puntito es el punto medio de este lado y he unido por un segmento. Lo mismo acá, este puntito es el punto medio de este lado y este puntito es el punto medio de este lado. Los he unido para que quede una especie de plano. Entonces, lo que me interesa acá es este centro, ¿sí? Porque voy a rotar este rectángulo con respecto a este centro del rectángulo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces vamos a rotar. Pero la pregunta es, ¿qué ángulo voy a rotar? Entonces vamos a ver qué ángulo vamos a rotar. Entonces lo primero que voy a hacer es, voy a prolongar esta línea, es la línea que viene del horario, de la primera hora, lo voy a prolongar hasta el origen. ¿De acuerdo? Hasta aquí abajo lo voy a prolongar. ¿Sí? Muy bien. ¿Y por qué lo voy a prolongar hasta ahí? Porque el ángulo que se barre desde esta línea verde hasta lo que va a tener esta línea prolongada va a ser alfa. Lo hemos visto en la anterior pantalla. Aquí está, ¿no es cierto? Vale alfa. ¿Sí? Entonces, esto lo tengo acá dibujado. ¿Sí? Vamos acá a colocar. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Hemos prolongado esta línea de color quizás morado. ¿De acuerdo? Lo hemos prolongado hasta el centro. Para saber por qué lo hemos prolongado, porque ya este ángulo lo conozco. Este ángulo, ¿cuánto vale? Vale alfa. ¿Estamos de acuerdo? Recuerda que el camino es en sentido antihorario según la versión Delphi. ¿Sí? Ahora yo quiero saber, con ayuda de este ángulo alfa, qué ángulo voy a rotar en cuanto a esta figura. Para eso he trazado esta línea auxiliar de color celeste, y esta línea
línea le he trazado de manera que forme 90 grados con este eje Y que tenemos aquí. Forma 90 grados. ¿De acuerdo? Entonces esta es una línea horizontal. Entonces yo digo, no, si esto vale alfa, recuerda que el alfa valía 30 grados en el caso de los horarios, ¿no es cierto? Esto vale 30 grados. Si esto vale 30 grados y esto es 90, ¿cuánto vale esto? Esto también vale, esto vale 60 grados. Si esto vale 30, esto vale 60. ¿Estamos de acuerdo? Y si esto vale 60, como este ángulo también es de 90 grados, ¿de acuerdo? Este ángulo es también de 90 grados, entonces este ángulo también va a valer, si esto vale 60, ¿esto cuánto va a valer? Va a valer 30. Pero ¿quién es 30? Es nuestro ángulo alfa. Le estoy colocando como ángulo alfa porque en los demás rectángulos el alfa va a ser de 30, va a ser de 60, va a ser de 90, va a ser hasta de 120. Entonces simplemente lo vamos a poner con el nombre de alfa. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿qué más lo que voy a hacer? Recuerden que yo quiero averiguar qué ángulo voy a rotar. ¿Qué ángulo voy a rotar? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a agarrar este rectángulo y lo voy a rotar con respecto a este nuevo centro. ¿De acuerdo? Este es el centro del rectángulo. Voy a rotar este rectángulo de tal manera que quede de manera horizontal. ¿Sí? Y esto lo hago en otro dibujo para que no se pierda con este. Lo tengo aquí preparado. Si te das cuenta, aquí tenemos el ángulo de 90 grados, que ya lo tracé en la figura número 2. ¿Sí? Tenemos que el ángulo que se borra aquí es alfa, y el ángulo que aparece aquí también es alfa. Ya está, eso ya tenemos, ¿no es cierto? Y aquí quiero que veas la rotación, ¿sí? Este rectángulo que está inclinado ha sido rotado un cierto ángulo y se ha formado este rectángulo que está de manera horizontal, ¿no es cierto? Entonces, observamos que justamente esta línea de color celeste es horizontal. Y el rectángulo también va a estar horizontal, por lo tanto esta línea que tenemos aquí también es horizontal. Esta línea es horizontal, esta línea es horizontal, y tenemos que esta línea prolongada de color morado vendría a ser una secante de estas dos líneas horizontales. Si son secantes, entonces si este ángulo vale alfa, también este angulito que está aquí, por ser rectas paralelas cortadas por una secante, también va a ser alfa. ¿De acuerdo? Entonces, si yo roto esta línea negra que vendría a ser este lado, digamos, que aparece aquí, este lado medio de este rectángulo, lo roto alfa unidades, voy a obtener esta línea que está aquí de manera horizontal, en forma horizontal. Entonces, ¿qué significa esto? Que el ángulo que yo debo rotar, o el ángulo que debe rotar este rectángulo para que se convierta en un rectángulo horizontal, debe ser un ángulo alfa. Pero recuerda que es algo muy importante, este ángulo va a ser rotado desde la posición, desde esta posición que es lo que tenemos como punto, como línea inicial, va a ser rotada a esta línea que está de forma horizontal. Va a ser rotada hasta acá, ¿no es cierto? O sea, el ángulo está yendo en sentido en sentido horario según la forma Delphi. Según la forma Delphi, vamos a escribirlo acá otra vez, esto va a ser en sentido mejor dicho, en sentido horario según la forma Delphi. ¿De acuerdo? Entonces, ese ángulo va a ser rotado en sentido, según la forma Delphi, en sentido horario. Y recuerden que el sentido horario es negativo. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros queremos convertir el rectángulo de horizontal, mejor dicho, el rectángulo que está inclinado a horizontal, el ángulo, que es un rectángulo, vamos a poner acá, horizontal, entonces el ángulo que debo rotar, el ángulo que se va a rotar, vamos a poner acá el ángulo, debe ser alfa, pero alfa rotado en sentido horario según la versión Delphi, o sea, debe ser menos alfa. El ángulo debe ser rotado menos alfa con respecto al centro R, o al centro de este rectángulo que le estoy llamando centro R, ¿de acuerdo? Con respecto, vamos a poner aquí, con respecto al centro R, ¿de acuerdo? Y de esa manera vamos a tener un rectángulo horizontal y nuestro texto va a estar mirando de arriba hacia abajo, ¿sí? Entonces va a estar bien legible y con esto ya podemos implementar usando Delphi. Muchas gracias.